Hoy nos encontramos con Margarita Bustamante, es una prima que tiene un niño en la escuela en cuarto grado, a la cual le realizaremos algunas preguntas sobre su mirada sobre la educación en la pandemia. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes. Primero que nada, le voy a preguntar si usted accede a responder todas las preguntas. Sí, Como segundo punto, le voy a pedir si me autoriza el poder grabar esta sesión con fines educativos. sí, Y si podemos usar estos requisitos, esta grabación para un trabajo en la universidad. sí. Ok, entonces procedemos a realizar la entrevista. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. ¿A usted de qué manera le afectó el inicio de esta pandemia a su familia? A mí me afectó, a mí y a mi hijo, mi familia, me afectó que en la manera que sería económicamente, ya que no se podía salir a trabajar, nos pusieron en cuarentena, entonces de esa manera creo que nos afectó. Bien, ¿quién es el sustento de su hogar? ¿Usted Yo soy el sustento de mi hogar. es por Mandé. su esposo? No. Mi esposo pasa la manutención de mi hijo, entonces él también nos ayuda con un poco de dinero. Ok. ¿Cuál fue su impresión al enterarse de las restricciones que expuso el COE en marzo del año pasado? Mm, yo creo que fue algo inesperado, como todo creo que se dio porque necesitaban que ya no haya más contagios, entonces yo creo que fue de manera inesperada. Sí, creo que a todos nos cogió de una manera inesperada ese sentido. ¿Y usted cómo tomó la noticia de que las clases se darían de una manera virtual? Un tanto confuso porque como era, es algo y como dice que no se esperaba, entonces yo creo que fue algo confuso y difícil de comprender. ¿Cree que yo estaba preparado para esta virtualidad? Como ya se venía manejando las redes, creo que no fue tan difícil, pero hubo un poco de complicaciones. Cuando anunciaron que las clases serían virtuales, ¿usted contaba ya con el acceso a Internet o tuvo que pagar el servicio antes? El internet yo compartía con un familiar, no tenía internet propio, entonces se compartía, pagábamos a medias y así como teníamos, ahí seguimos teniendo el internet así. ¿Y no le afecta en eso? O sea, la señal es menor a veces. Es un poco menor ya que ellos utilizan, allá también tienen hijos que estudian, entonces sí, sí complica, porque afecta la señal y a veces se va y no se recibe las clases como se debería, a veces no hay cómo entrar, todo eso afecta. ¿Se vio afectado por las nuevas modalidades de clases? Su hijo, no sé, como quien dice, se deprimió, no quiso, no puede salir, bueno, con las restricciones. Un poco en parte de él, no, o sea, no, a veces no prestaba atención, pero ya después se fue acostumbrando, entonces ya pudo seguir normalmente las clases. Un poco también de aburrimiento, como es un cansancio también estar frente a una máquina o una computadora. ¿Cuál es su opinión de las clases virtuales? ¿Le parece que está bien? Mi opinión es que bueno, mi hijo no recibe como se debería las clases porque es solo una hora o a veces hay que dan 2 horas y no logra tener la información necesaria como se tuviera en clases presenciales. Y en cuanto a la interacción en las clases, ¿es participativo su hijo o no presta interés en participar a las clases? Sí participa ya que cuenta con mi presencia a veces y entonces se le ayuda para que atienda.
De todo esto, ¿encuentra algo positivo de la pandemia, de las clases en línea? Yo creo que nos ha unido más como familia, como yo vivo con mi mamá, entonces ella nos apoya, entonces yo creo que nos ha unido como familia, yo, mi hijo y mi mamá, y también un poco en parte de mi esposo también, bueno, ex esposo. Eh, ¿Qué tan independiente es su hijo al momento de recibir las clases? ¿Necesita que usted siempre esté ahí o sí puede recibir por sí solo las clases? A veces sí necesita de ayuda porque no comprende muy bien y a veces quiera o no se despista y entonces sí necesita un poco de ayuda. Y ahí las demás clases sí comprende. ¿Aprende más o menos que antes? Creo que menos por la manera en que se está recibiendo las clases. En el desempeño de los maestros, ¿cuál es su opinión? Bueno, estamos en un tiempo difícil y los maestros también están adaptándose a la virtualidad. ¿Cree que lo están haciendo bien o están siendo muy estrictos? En mi caso, yo diría que la profesora comprende, nos ayuda, porque ya que hay algunos papás también que no comprenden, no saben tampoco de la tecnología, entonces ella sí nos ayuda y nos colabora, al igual que ellos también creo que habían recibido una capacitación también para que puedan dar estudio al alumno. Lo están haciendo bien entonces su desempeño. En mi parte, con la profesora que recibe clases, mi hijo sí. Con todo esto de la pandemia, ¿cree que las personas cambian su forma de ver el mundo, las cosas? Creo que sí, creo que aprenderían a valorar más su vida y también los de sus familiares, porque cada vez que salen a la calle por trabajo o por alguna necesidad, quiere o no quiere, toman el riesgo de contagiarse o algo así. Ahora que, bueno, ya se están vacunando a la mayoría de personas, ¿cree conveniente la decisión que ha tomado el COE Nacional de regreso a presenciales? Mi parte, porque mi hijo es menor y creo que se vería más expuesto a la enfermedad, diría que no estoy tanto de acuerdo en que él vaya a clases presenciales. Entonces, ¿no permitiría que su hijo regrese a las clases presenciales? Yo creo que por ahora no. Tal vez más después, cuando ya disminuya un poco más lo que es esto del virus, entonces ahí creo que con todo, sobre todo con precaución. ¿Y puede ver el final de esta pandemia algún día? Yo creo que no habría un final. Yo creo que más bien tendríamos que adaptarnos a la enfermedad y saber cómo vivir con ella. En parte de las instituciones educativas, en su enseñanza, ¿espera algún cambio? Que sean un poco más atentos, estudien ellos también, o sea, que reciban algunas charlas o clases de cómo tratar de esa manera a los niños recibiendo clases así virtuales. ¿Cómo vio la forma en la que el mundo afrontó esta situación? ¿Cree que estamos preparados para una futura pandemia más grande o, bueno, como nos cogió en previsto a todos, ¿qué opina? Creo que con esta experiencia de este virus, entonces, un tanto ya tendríamos un anticipo, pero no creo que estaríamos preparados del todo. Actualmente, bueno, con esta pandemia la economía se vio afectada, los precios son elevados. ¿Cree que la economía regrese a la normalidad después de la pandemia, si es que acaba la pandemia? Creo que eso ya no volvería a la normalidad. Afectaría creo que más a la economía y habría un porcentaje más de pobreza, creo yo, ya que la mayoría de gente se ha visto afectada por el virus. Bueno, estas han sido las preguntas que he organizado para realizarle sobre su mirada en la educación. Le agradezco que me haya regalado un poco de su tiempo para responderles. Bien. Buenas noches, hoy nos encontramos con Carlos Sotomayor, es padre de familia.
Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada, para realizar esta entrevista, necesito pedir su autorización para grabar esta sesión. Sí la tiene la autorización para grabar. Ahora necesito su autorización para usar esta información para fines académicos. No hay problema, está autorizado. Y si está dispuesto a responder las siguientes preguntas que le realizaré. No hay problema, está autorizado. Listo, muchas gracias. Buenas noches, hoy nos encontramos con Carlos Sotomayor, que es un padre de familia y además docente, al cual le realizaremos algunas preguntas sobre la educación en la pandemia. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar con las preguntas, ¿de qué manera le afectó el inicio de esta pandemia a su familia? Bueno, definitivamente sí afectó a la pandemia a la familia, especialmente a mis hijas, que estaban acostumbradas a ir a clase, pero en estos momentos, hasta el día de hoy, no han podido ir a clases por razón de la pandemia. Y a mí como docente también cambió mucho en la forma de enseñanza, ya que estábamos acostumbrados a tener estudiantes en clase. Por problema de la pandemia tuvimos que cambiar todos los estilos de educación y de enseñanza. Entonces sí afecta bastante mentalmente, psicológicamente, afectó no solamente a los maestros, sino también a los padres, ¿ok? Y principalmente a los niños, que no estaban acostumbrados ellos a jugar, a hablar, compartir, trabajar en proyectos en grupos, y por motivo de la pandemia no se pudo hacer por el año, pero esperamos que el próximo año ya comencemos nuevamente a la normalidad. Esperemos que se pueda volver a la normalidad. Claro que sí. ¿Quién es el sustento de su hogar? Bueno, en el sustento de este hogar soy yo y mi esposa, que también ella es maestra de un daycare de niños de 4 años, 5 años. Entonces, entre los dos compartimos los gastos, entre los dos compartimos el sustento del hogar. Muy bien. Cuando el COE Nacional en el año pasado indicó las nuevas restricciones que se darían, ¿cuál fue su impresión? Bueno, sí estuve informado de lo que estaba haciendo el COE en la situación de la pandemia. Yo creo que eh, fueron un poco acertados hasta cierto punto, pero también un poco, también no fueron muy precavidos, ¿ok? Porque sí demoraron un poco para tomar decisiones en lo que se refiere al cerramiento de las escuelas, el distanciamiento social, lo de las vacunas, todo eso, como digo, hasta cierto punto no fue, como digo, oportuno en el momento que debería haber sido hecho. Por eso que se expandió también el problema en Ecuador y por eso que pasó lo que pasó, ¿entiendes? Pero yo creo que en estos momentos, con el nuevo gobierno, creo que las cosas están corriendo nuevamente a la normalidad y creo que se está adelantando bastante el asunto de la contención de la pandemia y a la normalidad de la situación. Bien, bueno, acá en Ecuador a la mayoría nos tomó de una manera inesperada. Bueno, no estábamos tan informados de que las clases serían así de un día para otro. Pensábamos que sería una semana y ya regresaríamos, pero bueno, aquí estamos hasta el momento. Así es, o sea, como digo, no fueron precavidos y lo cogió todo por sorpresa. Bueno, al mundo entero cogió por sorpresa la situación. La noticia de que las clases se darían de una manera virtual, ¿cómo la tomó? ¿Cree que su hija en este caso estaba preparada para esas clases, para esa modalidad de clases? Bueno, nadie estaba preparado para esa nueva modalidad. Eh, a todos los maestros, los docentes, los estudiantes, padres, administración de colegios, nadie estuvo preparado a la nueva modalidad y honestamente creo que deberíamos acostumbrarnos porque las cosas van a cambiar. Con esta nueva modalidad va a haber menos días libres, estudiantes no van a poder tener la libertad de quedarse en casa, van a comenzar a estudiar en línea si están enfermos, o sea, muchas cosas van a cambiar en lo que se refiere a la modalidad. No se ha terminado la modalidad va a cambiar, los estudiantes volverán a las clases,
pero las administraciones educativas están aprovechando la oportunidad de continuar usando los Zoom online para diferentes proyectos y diferentes planes en lo que se refiere a ausentismo. ¿Okay? Estudiante que esté ausente va a tener que coger clases en línea. Maestro que esté ausente va a estar ausente, tiene que enviar las clases en línea. Muchas de esas cosas van a comenzar a cambiar. No lo han dicho todavía, porque aquí en Estados Unidos, como digo, hay uniones en las cuales estamos peleando a que no pasen esas cosas, que volvamos nuevamente como estábamos hace un año atrás, pero como digo, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Bien, hablando de esta nueva modalidad de clases, ¿usted ya contaba con el acceso a Internet o se vio obligado a pagar el servicio para que su hija pueda recibir las clases? Bueno, nosotros aquí, bueno, está en Estados Unidos principalmente, siempre hemos tenido Internet, hemos tenido acceso a la educación en muchas ocasiones online, porque mi hija, por ejemplo, ha cogido clases online y ha cogido clases en persona. No es nada nuevo, pero como digo, en Estados Unidos, a padres que no han tenido la oportunidad de tener servicios de Internet, el distrito de educación les provee, les dio a ellos el Internet, también les dio a ellos el equipo, para que no haya ninguna excusa de que los estudiantes no están aprendiendo lo que deberían de aprender. Entonces, sí, aquí el distrito se encargó de darles computadoras a los estudiantes, lo que se llama aquí Chromebooks, y también se les dio Internet y le dio ciertos sistemas a los estudiantes para que puedan estar conectados con los maestros y estén conectados día a día con los compañeros de clase. Y bueno, nos acaba de dar ya algunas opiniones sobre las clases virtuales, pero en concreto, ¿cuál es su opinión concreta de las clases virtuales? Mi opinión concreta de la clase virtual es que no trabaja. No trabajó este año, no trabajará en el futuro. Y lo más importante es tener clases presenciales en las cuales los estudiantes pueden compartir, pueden trabajar juntos, pueden hacer proyectos juntos, pueden comunicarse. Vivimos en una sociedad en que todo debe ser, como digo, comunicación entre estudiantes y maestros, estudiantes entre estudiantes, estudiantes entre padres, padres con los maestros. Tenemos que estar todos en contacto. Estando online era imposible. Todo era por cámaras. Y había estudiantes que no aparecían en cámara, padres que no se presentaban tampoco a reuniones familiares, pero honestamente no creo que sea muy buena idea continuar con esta clase virtual o con contacto virtual. Yo creo que el contacto humano entre persona a persona es muy importante, no solamente para hoy, sino para el futuro. Me comentó hace un momento que tiene una hija en la escuela y otra en la universidad. En cuanto a interacción, ¿qué tanto participan sus hijas en clases? Bueno, honestamente, en la escuela de mi hija sí participan mucho, es bastante intenso y además es muy estresante. Eh, las actividades que les enviaban a los estudiantes a la casa. Mi hija estuvo muy estresada todo el año porque la mayoría de maestros mandaban mucha tarea, más tareas de lo que estaban cuando estaban en clase. En la clase por lo menos se comunicaban con el maestro le explicaba mucho mejor, pero cuando estaban en línea se le hizo muy difícil. Así que no fue muy beneficioso para mí es estar en esas clases online. Y el próximo año ya comenzando ahora en 3 semanas comienzan las clases, vamos a comenzar, ella va a comenzar a ir personalmente a las clases. Ya está vacunada y están todos vacunados y esa es una de las razones por la cual ella comenzará a ir a las clases ahora. Acabamos de hablar de algunos aspectos negativos de la pandemia, de las clases virtuales, pero ¿encuentra algo positivo de todo esto, de esta pandemia, de las clases en línea? Cosas positivas. Bueno, honestamente no tengo muchas cosas positivas en lo que se refiere a la pandemia. Lo único
el positivismo que veo en la pandemia es que todo el mundo se quedó en casa y como podemos decir, la tierra respiró un poquito de aire puro porque nadie podía ni manejar, ni salir, ni muchas cosas. O sea, en lo ecológico, diría yo, ese beneficio fue la tierra, en la cual no había mucha gente en la calle, no había muchos vehículos en la calle, todo el mundo se paralizó y fue un respiro en lo que se refiere a lo ecológico. Beneficio, debemos aprender que la vida se nos puede dar se nos puede ir en un minuto. Así que tenemos que estar preparados y aprovechar, gozar la vida. Eso es lo que digo a todos mis estudiantes, gocen la vida ahora porque tenemos ejemplos que en una pandemia se nos va la vida en un segundo. Eso es lo único que puedo medio comentar en lo que se refiere a algo positivo que puede haber habido durante la pandemia. Y además que la familia se mantuvo unida en el hogar. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Usualmente cada cual vivía su mundo, cada cual vivía hacia una cosa, hacia el otro, uno salía, el otro entraba y no había ese contacto. En la pandemia todo el mundo estuvo unido en el hogar y hubo mejor comunicación entre ellos mismos. Sí, creo que en esta pandemia algo positivo que nos deja, como usted dice, es que nos ha unido como familia para buscar las soluciones, ¿no? Para poder salir y protegerse. Así es. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño de los maestros? Bueno, usted es maestro, además de padre de familia, eh, pero los maestros de su hija, ¿cuál es su opinión sobre su desempeño en esta pandemia? Bueno, la opinión acerca de los maestros es que hasta cierto punto se nos duplicó el trabajo a los maestros, principalmente en este país. Usualmente yo tenía, por ejemplo, en clases presenciales, tenía 25 estudiantes. Cuando comenzamos a hacer clases en línea, ya no tenía 25, teníamos dos clases, teníamos 50, 60 estudiantes a la vez enseñando cada hora. Entonces, este, estuvimos muy estresados. Estuvimos, como digo, la administración nos obligaba hasta cierto punto ser muy flexible con los estudiantes, que no podíamos fallar a nadie, que teníamos que ayudarlos, estar en horas extra para ayudar a los estudiantes. Y como digo, hasta cierto punto no, es muy estresante. Para los estudiantes, para los maestros principalmente fue muy estresante estar en línea. Um, Tenemos nosotros, por ejemplo, después de las clases, tenemos reuniones con los maestros, tenemos reuniones de maestros obligatorias, en las cuales tenemos que explicar qué es lo que pasó, qué no ha pasado, quién estuvo, quién no estuvo, las asistencias de los estudiantes, quién se presentó a clase, quién no se presentó a clase, llamar a los padres, tener conferencias con los padres porque el estudiante no se presentó a clase. O sea, fue muy estresante estar en línea que estar presencial. Y presencial no tiene contacto con el estudiante, y si no está, no está, llama al padre del estudiante que no está, pero cuando es en línea tengo 50, 60 estudiantes al mismo tiempo, era un poco difícil controlar a todos al mismo tiempo. Entonces, eh, como digo, mi opinión acerca de los maestros es que fue muy estresante para nosotros. Ahora, como nos había comentado, ya se está vacunando a la mayoría de personas. ¿Cree conveniente la decisión que ha tomado el COE Nacional del regreso progresivo a las clases? ¿En qué forma? Bueno, Dime, que los estudiantes ya regresen a clases presenciales, obviamente con las normas de seguridad. claro. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo que los estudiantes vuelvan a las clases. Claro, claro. Me imagino que en el Ecuador debería de hacer lo mismo que están haciendo en Estados Unidos. Asegurarse que todos los estudiantes estén vacunados, ¿ok? Que continúen con su distanciamiento social, que los estudiantes estudiantes y maestros estén con máscaras puestas todo el tiempo, ¿ok? Yo creo que el COE Nacional exactamente no tengo mucho entendimiento de qué es lo que el COE está haciendo en Ecuador en este momento acerca de las clases presenciales, pero en mi observación de aquí en en Estados Unidos es que vamos todos a comenzar presenciales, vamos a tener distanciamiento social, vamos a tener los estudiantes en la clase, van a tener los estudiantes con sus máscaras, los estudiantes van a estar la mayoría, el 99% vacunados, los maestros por lo mismo están 100% deberían estar vacunados o demostrar que están vacunados, ¿ok? Y los que no están vacunados,
no pueden enseñar. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos todos y no queremos tener a un maestro que tenga en riesgo de que se vaya a contagiar por algún problema respiratorio que tenga en la escuela. ¿Entiendes? Pero como digo yo, el COE Nacional debería seguir los mismos pasos de tener estudiantes presenciales, pero también, como digo, distanciamiento social, vacunas, máscaras y tener todo el equipo de limpieza necesario para limpiar las clases a diario. Para ponerle en contexto, acá ella se vacunó bueno, prácticamente a todos los estudiantes, las 2 dosis, si no estoy mal. Eh, Tomando eso, ¿usted permitiría que su hija regrese a las clases presenciales? Sí, sí, porque todo tiene que volver a la normalidad. En mi caso, mis hijas van a volver a las clases presenciales. Por ejemplo, digo una cosa que con tanto estigma que había acerca de la vacuna, que eran falsas y que era por gusto, mi hija, la menor, no quería vacunarse. Pero estamos viviendo en una sociedad en la cual si tú no te vacunas, no puedes eh, oficialmente participar en muchas actividades. Hoy en día, si no te vacunas, no puedes viajar. Si no te vacunas, no puedes ir a la escuela. Si no te vacunas, no puedes ir a un restaurante. Si no te vacunas, tienes que tener la tarjeta. O sea, hasta cierto punto, como digo, es un deber, ¿okay? Que todos debemos estar seguros de que estamos salvos, ¿okay? Que estamos sanos y que no podamos, como digo, expandir y ¿cómo se dice la palabra en español? No expandir. La palabra correcta sería seguir expandiendo el problema de salud en lo que se refiere a la pandemia. ¿Entiendes? Ya está saliendo el nuevo virus, que es el Delta, ¿entiendes? Pero entonces tenemos que tratar de evitar que sea también maligno como fue el primero. Con toda esta experiencia que hemos vivido de las clases, bueno, cómo fue afectada la enseñanza, ¿espera algún cambio de las instituciones educativas en un futuro? Definitivamente sí, definitivamente sí. Como dije anteriormente en el principio de la entrevista, eh, muchas instituciones educativas van a aprovechar la oportunidad de cambiar ciertas cosas en lo que se refiere a vacaciones, días libres. El maestro no va a poder tomar su día libre a no ser que deje su clase virtual para los estudiantes. Antes los maestros dejaban una lista, las tareas que tenían que los estudiantes hacer. Ahora vamos a usar online, posiblemente usemos clases grabadas para que los estudiantes vean. Acá tenemos diferentes sistemas en los cuales debemos comunicarnos con los estudiantes a diario, diferentes programas que tenemos para comunicarnos con los estudiantes y los padres. O sea que hasta cierto punto hemos aprendido bastante con la pandemia, pero asimismo ese aprendizaje hasta cierto punto nos perjudica. ¿Por qué? Porque tenemos más trabajo que hacer los maestros y los estudiantes, más trabajo también que hacer los estudiantes. Mientras más trabajo mandemos, más trabajo para nosotros también es para calificar y hasta cierto punto nos quita bastante de nuestro tiempo también. ¿Entiendes? Como digo, las instituciones se van a aprovechar de la situación y van a tratar de hacer y obligar a los maestros a cambiar el curso de la enseñanza usando las nuevas tecnologías que ellos han aprendido durante el año. Prepárense para eso, que eso viene. Hablando de la forma en la que cambió la enseñanza y los profesores se adaptaron a la virtualidad, ¿cómo vio la forma en la que el mundo afrontó esta situación de la pandemia? Bueno, nos tomó de una forma inesperada, pero ¿cómo ve usted la reacción que tuvieron los países ante esta pandemia? Bueno, los países, a todo el mundo sorprendió, ¿entiendes? Pero como digo, uno tiene que adaptarse a la situación y hemos aprendido a adaptarnos, a vivir en la situación en la que estamos. Hemos aprendido a que muchas compañías han aprendido a tener, como digo, trabajos virtuales. Muchas compañías han despedido a mucho personal, porque no necesitan tener el personal en la casa, ahora necesitan solamente tener el personal en la casa, que pueden trabajar, los mismos trabajos que hacen en la casa lo hacen en el trabajo, ¿entiendes? Todo eso, como digo, va a cambiar.
Entonces, pero sí ha habido un impacto masivo, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos aquí en Estados Unidos, el gobierno ha ayudado bastante a la sociedad, al pueblo, dando dinero mensual a la gente que trabaja. Sí, entonces muchas compañías cerraron, han dado dinero a los desempleados. Encima de que están desempleados, les dan dinero extra. Entonces ya los empleados ya no quieren ni trabajar por esa razón, porque están recibiendo dinero por otro lado. Entonces, como digo, ahora están, como digo, las compañías ha impactado bastante que ellos están ahora tratando de buscar nuevos empleados para poder, como digo, establecer la economía que teníamos en el pasado. ¿Entiendes? Por sí ha habido un impacto fuerte, ¿entiendes? Pero tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que adaptarnos a todo. No podemos quedarnos sentados. Tenemos que seguir, levantarse y seguir andando, porque esa es la única forma que vamos a seguir conmigo adelante en esta sociedad. Muy de acuerdo con su comentario. Y hablando de estas adaptaciones que fuimos obligados a tener durante esta pandemia, ¿cree que estamos preparados para una futura pandemia más grande? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En esta pandemia murieron muchos amigos, familiares de nosotros, ¿entiendes? Y como digo, se encontró la vacuna en una velocidad tremenda, que han habido enfermedades que se ha tomado años de encontrar una vacuna. En este momento lo hicieron en un tiempo récord. Entonces, yo creo que sí vamos a estar preparados. Nuevamente, o sea, creo que esto ha sido algo bien fuerte para todos. Nos ha enseñado bastante, hemos aprendido a lidiar con la situación y creo que si viene otra, estaremos preparados también. Bueno, con esa pregunta culminamos esta entrevista. Le agradezco que me haya regalado un poco de su tiempo para responder las preguntas. Muy bien, ha sido un placer. Cuando necesites alguna otra entrevista, me avisas nomás, yo estaré disponible para ayudarte en lo que sea necesario. Con tal que tú sigas adelante estudiando y seas un buen maestro. Muchas gracias por sus palabras y nos vemos hasta la próxima.